¿Y si la sabiduría de filósofos de hace siglos tuviera la clave para el futuro digital de un país? Pues hoy vamos a ver justo eso, cómo Panamá está tirando de proverbios universales para guiar su enorme transformación, para dejar de ser solo un gigante de la infraestructura y convertirse en un auténtico centro neurálgico de inteligencia marítima mundial. Muy bien, vamos al lío. La historia de Panamá, claro, siempre ha estado ligada a su geografía, a su canal, a su poder físico. Pero de lo que va esto en realidad es de una decisión, una elección estratégica. Es el momento de evolucionar más allá del hormigón y del acero, para entrar en una era de soberanía y de poder que se construye, esta vez, sobre los datos. Heráclito ya lo tenía claro hace más de 2000 años. Todo fluye, todo cambia. Y el comercio global es exactamente eso, un río en constante movimiento. Cada barco, cada contenedor que pasa por Panamá altera ese caudal. Y claro, para saber qué pasa en un río que no para de cambiar, no te valen las fotos de ayer. Necesitas, sí o sí, una visión en tiempo real de la corriente. Bueno, y es precisamente esta necesidad la que nos lleva de cabeza al meollo de la cuestión, a una encrucijada estratégica que va a tener consecuencias históricas, no solo para Panamá, sino para todo el continente. El famoso dilema de Hamlet resuena hoy, y con más fuerza que nunca, en los puertos de Panamá. La pregunta ya no es sobre la vida o la muerte, sino sobre el control. ¿Qué eliges ser? ¿Un actor pasivo que deja que otros gestionen y saquen partido de la información que se genera en tu propia casa? ¿O decides tomar las riendas y convertirte en el soberano de tu propio destino digital? Y esta imagen lo explica a la perfección. A la izquierda, el no ser. Es la situación de ahora. Los datos de cada puerto están encerrados en silos privados, cada uno por su lado, y son completamente invisibles para el Estado. A la derecha, el ser. Es la visión de futuro, un repositorio nacional, el PMDC, que une los datos de todas las terminales y crea por fin una visión soberana y completa del país. A ver, la pieza clave de todo este rompecabezas tiene un nombre, BAPLI. Para que nos entendamos, es como el ADM de la carga de un barco. Tiene hasta el último detalle de cada contenedor. Y lo más importante es que esta información ya existe, ya está ahí, fluye a diario por los sistemas de las empresas privadas. Pero hoy por hoy, para el Estado panameño, es un fantasma. Es como si no existiera. Vale, y ahora la pregunta del millón. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué tener acceso a este flujo de información es mucho más que un tema técnico? Pues porque es una cuestión de poder, de economía y, cómo no, de seguridad nacional. La frase es de Francis Bacon, del siglo XVI, pero es que hoy es más cierta que nunca. En el mundo marítimo, quien tiene la información tiene la ventaja. Se llama asimetría de la información, cuando una de las partes sabe mucho más que la otra. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque vemos cómo se puede corregir esa asimetría. Pensadlo bien, actualmente las grandes navieras saben más sobre el rendimiento de los puertos de Panamá que el propio gobierno panameño. Es increíble. Con el PMDC, el Estado por fin equilibra la balanza, y eso te permite negociar tarifas con datos reales, planificar inversiones con una precisión milimétrica y crear leyes que de verdad funcionen. Y es que en el mundo de la logística esta frase no es para nada una metáfora, ¿eh? Es, diríamos, una ley de hierro. Un pequeño detalle que se te escape en un contenedor puede provocar unas consecuencias gigantescas tanto en dinero como en seguridad. Y aquí están esos detalles del diablo. El peso verificado para que no haya accidentes, la temperatura, clave para la cadena de frío, el código de mercancías peligrosas, vamos, lo esencial. El PMDC le da al Estado una lupa para ver todos estos datos. Y así, la información abstracta se convierte en inteligencia real para evitar fraudes o, peor, catástrofes. Este proverbio de Erasmo de Róterdam es que le viene como anillo al dedo a la situación actual en la región. En un continente donde la mayoría de los países operan con una especie de ceguera estadística, sin tener datos integrados de sus puertos, pues Panamá tiene la oportunidad de oro de ser ese tuerto, el rey. El único que ve con claridad. Al tener una visión unificada de sus 7 terminales, consigue una ventaja competitiva que es sencillamente brutal. De repente, la transparencia se convierte en tu mejor arma competitiva. Y ahora vamos a un punto que es clave, porque aquí el tiempo lo es todo. No estamos hablando de una visión a largo plazo, sin más, sino de una ventana de oportunidad única, de esas que se abren una vez en la vida, y si parpadeas, te la pierdes. A ver, para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, las proyecciones para 2030 son de más de 16 millones de contenedores al año. Es una barbaridad. La diferencia de dinero entre gestionar esto de forma eficiente o hacerlo a ciegas es, simplemente, gigantesca. Aquí la fortuna es la construcción de 2 nuevas y enormes terminales portuarias. ¿Y la preparación en qué consiste? Pues en diseñar la integración de los datos en esos puertos desde el minuto cero, antes incluso de que se ponga la primera piedra.
Así que este es el punto crucial. Los nuevos puertos de Corozal y Telfers todavía no existen, y eso es una ventaja tremenda, porque permite diseñar su ADN digital desde cero. Permite exigir una integración nativa con el PMDC directamente en las condiciones del concurso. Y ojo, que no están inventando la rueda, ¿eh? Es justo el modelo que siguieron los puertos más avanzados del mundo, como Singapur o Rotterdam. Una oportunidad de oro. Y todo esto, todo este puzzle, nos lleva a la gran visión final, al objetivo que podría literalmente cambiar las reglas del juego para Panamá en el próximo siglo. El contraste es que es brutal. Imaginad el salto, de la era del papel, de recibir un informe en PDF que ya está anticuado cuando te llega, a la era digital, a tener un panel de control vivo que te dice qué está pasando en tus 7 puertos, ahora mismo, en este preciso instante. Y esto es lo que significa en la práctica. No es una idea en el aire, no. Es un centro de mando marítimo, donde todos esos datos complejos se convierten en inteligencia visual, clara y que se puede usar. Y esto, de cara al exterior, genera una confianza instantánea en inversores, en navieras y en clientes de todo el mundo. Foucault nos da la última pieza que nos faltaba. Si los analistas globales, los grandes inversores, los bancos de datos, si no pueden leer tu información en formatos universales, para ellos la verdadera escala de tu país simplemente no existe. Te conviertes en un fantasma estadístico. La solución, por tanto, es crear una existencia digital. Y eso se hace publicando los datos en formatos abiertos y universales, que todo el mundo entienda, como JSON, CSV o a través de APIs. De esta forma, Panamá pasa de ser un punto ciego en el mapa mundial de datos a convertirse en la fuente de información, en la fuente de la verdad, para todo el continente. Y cerramos con esta idea, que es una advertencia y a la vez una promesa. En el siglo XXI, el recurso más valioso ya no sale de la tierra, sale de los servidores. Panamá se encuentra en una posición única para asegurarse la soberanía sobre el que quizás sea el recurso más estratégico del futuro. La gran pregunta es, ¿sabrá aprovechar esta oportunidad?